Muy buenos días, yo soy Fischel Schlagen, soy rabino y doctor en filosofía. Me desempeño como investigador y asesor en filosofía judía aplicada, especialmente en bioética y ética, ejerciendo también la docencia como profesor de posgrado para maestrías y doctorados en la Universidad de Buenos Aires, así como también profesor invitado en otras universidades extranjeras. Si bien por coincidir estas jornadas con la festividad bíblica de Sukkot, me es imposible asistir personalmente por las leyes que rigen dicha festividad, en estos breves minutos y a través de esta grabación previamente hecha, intentaré exponer los lineamientos principales respecto del testamento vital y las directivas anticipadas, basado en mi investigación recientemente publicada y titulada Suicidio y eutanasia en la filosofía occidental y en lo normativo y filosófico judío, obra compuesta de dos volúmenes. En principio cabe decir, para entender la visión judía de esta problemática, el hecho que el judaísmo es una cultura legal, es decir, una forma de vida que se rige bajo leyes que abarcan todos los aspectos de la vida del ser humano, desde lo dietario, alimenticio, vestuario, cuestiones calendarias, laborales, maritales, cultuales, y hasta la relación entre particulares y entre estos y los poderes públicos. Pero que a diferencia del sistema legal del derecho, el judaísmo es un sistema legal del precepto, es decir, mientras que el derecho se basa en el valor de la conducta no condicionada del sujeto, en una autonomía determinada por los deseos o voluntades particulares, la cultura judía del precepto se basa en una heteronomía, donde el valor reside en la conducta obligada del sujeto, sometiendo su voluntad y deseo a una autoridad externa, a la ley preceptual, y donde la autonomía se predica de la emancipación de los deseos o subjetividades en pos del cumplimiento de la ley preceptual. En definitiva, donde el derecho representa un reconocimiento de una carestía, enfatizando en quién toma la decisión, independientemente de cuál sea esta decisión, el precepto conlleva un principio de obligación, enfatizando sobre qué decisión se deberá tomar, independientemente del sujeto sobre el cual recae dicha decisión. En el judaísmo, entonces, la pregunta no es sobre quién decide, sino sobre qué es lo que se decide en la denominada halajá o ley judía. Y en este sentido, el judaísmo rechaza la noción de autonomía decisoria personal sobre la propia vida, dado que ésta no le pertenece al individuo para hacer con ella acorde a sus deseos o voluntades, ni tampoco es un producto institucional para ser reglado por éste. Más bien, es un evento naturalmente dado, proporcionado en usufructo por Dios con un propósito y duración específica que solo Dios puede determinar acorde a sus leyes generales y particulares, sin que el individuo esté autorizado para ello en función de sus propios deseos. En adición a esto, para entender cabalmente la visión judía del testamento vital o directivas anticipadas, resulta necesario entender el concepto de suicidio en el judaísmo, de hecho muy similar al actual secular, y cómo el judaísmo concibe el actual uso del concepto de eutanasia. El judaísmo desde antiguo define al suicida como el adulto que se da muerte intencional, consciente y por propia iniciativa, declarándolo además manifiestamente. Esto lo podemos ver, de hecho, en el tratado talmúdico de Semajot y, por supuesto, ulteriormente codificado en el más importante de los códigos legales judíos, en el Shulchan Aruch, que es el código base de leyes judías. Es por ello que, en hebreo, el suicida es llamado Ameaved Tatzmo Bedat, que quiere decir quien se destruye a sí mismo conscientemente y sin referencia al móvil de aquella intención, prohibiéndolo ya desde la Torá. Basta ver el versículo Génesis 9:5 y el más importante de los exégetas judíos al respecto, que es Rashi. También podemos verlo en el versículo del Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17. De hecho, el acto suicida, por supuesto, es penalizado con la supresión de los rituales luctuosos y dolientes, y así es como queda codificado en el ya mencionado Código de Leyes, el Shulchan Aruch. Por ello,
el fumador que muere por cáncer pulmonar o quien muere por lo que se llama Kiddush Hashem, que es santificar el nombre de Dios, no son considerados suicidas. Uno por no tener intención de matarse al fumar y el otro por no quitarse la vida por propia iniciativa, sino por estar compelido, conminado, demandándole asumir su muerte por no renunciar al valor supremo, en este caso Hashem, Dios, tal como manifiesta la variada casuística bíblica y talmúdica, y luego, por supuesto, también codificado legalmente en el ya mencionado Código Shulchan Aruch. Podemos ver entonces que, dado que hoy el derecho a la eutanasia expresa la facultad legal para darse muerte prematuramente, de forma indolora, por razones compasivas o de decoro personal, evitando un sufrimiento excesivo o para impedir el de otros, incluyendo también la asistencia de terceros si es por petición, resulta claro que se trata, desde el judaísmo, de un derecho al suicidio, y más aún la indulgencia por la coautoría, participación o complicidad en un homicidio. Y no solo el suicidio está prohibido en el judaísmo, sino que el suicidio asistido, donde un tercero interviene en la implementación de la muerte del suicida, es considerado un homicidio, dado que provoca la muerte prematura a quien no pone en peligro su vida, caso permitido circunstancialmente en autodefensa, y así es como lo estipula Maimónides en sus leyes homicidas, basado en el versículo del Génesis 9:6. Ahora bien, sabiendo que la eutanasia activa es una acción directa para acelerar o provocar la muerte prematura del paciente, y la eutanasia pasiva es la no iniciación o discontinuidad de un tratamiento, aparatología o nutrientes que sustentan la vida del paciente, queda claro que ambas son clasificaciones solo en el modo de acelerar el proceso de muerte, permitirla o provocarla prematuramente, y no justificaciones para matar a un sujeto por acción u omisión. Luego, no existe una diferencia en la responsabilidad moral entre ambas eutanasias, dado que siempre por acción u omisión hay decisión e intención de matar prematuramente a un sujeto que no amenaza de muerte a otro. En el judaísmo, y desde ya la Torá también prohíbe la omisión de un tercero frente al peligro de muerte o situación de riesgo del prójimo, pudiendo salvarlo, y así es como lo vemos en el versículo del Levítico 19:6, cuando literalmente estipula el Lota Amod al Dam Reja, no depondrás contra la sangre, contra la vida de tu prójimo, es decir, no quedarse quieto ante el peligro de vida del prójimo. También lo podemos ver en el Deuteronomio 22:8, por supuesto tratado también este tema en el Tratado Talmúdico de Sanedrín 74a y codificado ulteriormente en las leyes sobre los homicidas por Maimónides y por supuesto ratificado en el código legal ya mencionado en el Shulchan Aruch en la parte de las leyes penales, en el artículo 380, inciso 3. Considerando, de hecho, al omitente un homicida en caso de la muerte de aquel a quien pudo salvar y no lo ha hecho. De hecho, la misma ley judía obliga a transgredir las estrictas leyes del Shabbat o de Yom Kippur, del Día del Perdón, o las leyes de Kashrut, leyes dietarias, ante el peligro de muerte de una persona, lo que se llama en hebreo pikuach nefesh. Y aquí, tanto por omisión como por acción, no hay una diferencia sobre quién se decide no salvarle o prolongarle la vida, provocándole una muerte prematura, incluso si fuese un gosés, llamando así en hebreo a la figura del moribundo, cuya expectativa de vida no supera las 72 horas. Y esto es por no haber diferencia halágica, legal judía. No hay ningún tipo de diferencia con quien goza de salud. Esto lo vemos en el Tratado Talmúdico de Semajot y por supuesto codificado en las leyes homicidas en Maimónides y por supuesto ratificado en el Shulchan Aruch. En otras palabras, a los fines de evitar la muerte prematura de un individuo, su importancia reside en ser un ser humano vivo,
y no en su calidad o duración relativa a algún canon de significatividad existencial. En términos seculares, esto se podría traducir a que tanto una persona saludable o un moribundo son personas con plenitud de derechos. Es decir, no hay una merma del deber preceptual por tipificación conductiva, o en términos seculares, existe la misma responsabilidad moral en la acción y omisión, cuando hay decisión y son relevantes para provocar, acelerar o no impedir la muerte prematura de alguien. Caso contrario, tampoco sería moralmente responsable omitir, negar alimento al hijo, o el abandono de persona, u omitir o negar insulina a un diabético cuando ello deviene en sus respectivas muertes. No obstante, existe la problemática de dilatar tecnológicamente un proceso agónico, incursionando en lo que se llama encarnizamiento terapéutico, mortificando artificialmente al paciente, cuestión también prohibida en el judaísmo, y así es como lo vemos en el Sefer Hasidim, en los artículos 723 y 724, y por supuesto luego codificado legalmente en el Shulchan Aruch y comentado también por uno de los grandes juristas en el judaísmo, que fue el Rav Moshe Isserles. Y por supuesto de la secularidad también es un acto inmoral en la traducción. Y por supuesto en el judaísmo también es un precepto alivianar el dolor y el sufrimiento. Estas dos restricciones, el suicidio y el encarnizamiento terapéutico, abren una alternativa para la conducta que salvaguarde no solo lo que se llama en hebreo una mavet ilhati, o muerte acorde a la halajá, muerte acorde a la ley judía, tanto para el judío moribundo como para el tercero involucrado, es decir, sin que este tercero transgreda su deber preceptual, sino también desde la secularidad, resguardando la responsabilidad moral de ambos y obteniendo una verdadera muerte digna en términos morales. Dignidad la cual, según el más influyente filósofo y eticista moderno, Immanuel Kant, se define como la actualización del ser moral, oponiéndose al obrar según la facultad apetitiva, evitando la animalización del hombre, prohibiendo el uso del individuo, de su cuerpo, como medio para un fin que no sea él mismo. Y este comportamiento que salvaguarda tanto una muerte legal judía por parte del moribundo, así como también el deber preceptual del tercero involucrado, y también involucrando la responsabilidad moral en términos seculares de ambos, este comportamiento reside únicamente en no obstaculizar o bien desobstruir por acción u omisión aquello que impide una inminente y apremiante muerte del paciente, cuando su estado es tal que todo proceder e instrumentación médica posible constituye tan solo la prolongación de un proceso agónico sufriente y tortuoso, manteniendo mera y artificialmente algunas funciones orgánicas en un cuerpo que ya no sustenta vida por sí mismo. Solo en esta circunstancia, distinta a la actualmente llamada eutanasia pasiva, se está exento de homicidio en el judaísmo, y además el paciente judío muere acorde a la ley judía. Y este comportamiento también aplica a la secularidad, porque es el mismo que libera de responsabilidad moral al tercero y comporta una muerte digna, siendo todos los demás casos básicamente una sofisticación psicológica, eufemismos, justificando un suicidio o complicidad homicida. Y en la relación médico-paciente, el judaísmo no entiende al primero como un mero funcionario por omisión o acción de los deseos del segundo, dado que el médico en el judaísmo está preceptuado a prestar la atención necesaria al necesitado, prohibiéndole omitir toda acción a su alcance, juzgándolo en caso contrario como homicida. Esto lo vemos en el propio Shulchan Aruch. Y desde ya tampoco se permite tomar ventaja del conocimiento médico para accionar u omitir aprovechándose de la ignorancia del paciente o del tercero en su representación respecto de todo asunto médico, dado que incurre en la transgresión del precepto
que figura en el Levítico 19:14, que dice Ulifnei Iber lo titen michol, es decir, no pondrás un obstáculo delante de un ciego. En cualquiera de estos casos, el médico, según el judaísmo, estaría contrariando la esencia de su profesión y el contrato implícito con el paciente, según el cual la salud y la vida del paciente es su primer deber. Similar, de hecho, al actual juramento hipocrático hecho por todo médico. Este deber profesional médico, más la responsabilidad moral como individuo o deber preceptual, en caso de ser judío, hace que todo tipo de omisión por la cual el paciente muere prematuramente, pudiendo evitarlo, teniendo los medios y el conocimiento de causas, alternativas y consecuencias, conlleve una responsabilidad absoluta por parte del omitente. Dentro de un Estado de Derecho, si el paciente tuviese un derecho a quitarse la vida, bien puede ejercerlo, pero dentro del dominio particular, sin violar los derechos y obligaciones de otros, exigiendo la complicidad, la transgresión moral, preceptual, en caso de ser judío, y por supuesto el deber profesional de quienes cumplen sus tareas en un ámbito hospitalario, el cual, lejos de ser un asilo o centro para el suicidio asistido, es para el judaísmo un establecimiento para el diagnóstico y el tratamiento médico. Estas son básicamente las razones, en términos generales, por las cuales no es posible predicar en el judaísmo un derecho del individuo a la muerte, ni directa ni indirectamente, por omisión o acción de terceros, mediante un testamento vital o directivas anticipadas, a excepción, como dijimos, del caso de no obstaculización, y así lo estipula uno de los mayores especialistas mundiales en el tema, que es el Rav Bosner, y por supuesto también ratificado esto en comunión con el Rav Moshe Feinstein, con el Rav Waldenberg y el Rav Breitovich. Por ello, en el judaísmo, más que un testamento vital, es posible realizar una directiva anticipada, dado que el judaísmo reconoce el concepto de suplencia jurídica, es decir, el actuar en nombre de otra persona. Esto es cuando un tercero tiene que decidir por el paciente ante su estado de incompetencia. No obstante, en esta directiva anticipada, solo puede especificarse ante dos testigos adultos y competentes la facultad otorgada a una autoridad rabínica competente para la toma de decisión acorde a la ley judía en caso que el paciente esté incapacitado para ello. De hecho, ya existen en la mayoría de los estados de los Estados Unidos formularios a tal efecto, con el fin de asegurar que en caso que el paciente estuviese incapacitado por alguna patología, daños u otras circunstancias para tomar sus propias decisiones, toda decisión médica en términos de iniciación o mantenimiento artificial de funciones orgánicas o implementación de técnicas de resucitación, así como cuestiones post-mortem, como autopsias y disecciones, las cuales, por ejemplo, están generalmente prohibidas en el judaísmo, se realice siguiendo el curso dictado por la ley judía, facultando a una autoridad rabínica o institución competente, designada previamente por el paciente, e incluso un segundo ante la indisponibilidad de aquel a tales efectos. En conclusión, dado que ya se ha agotado el tiempo, la única directiva anticipada en el judaísmo, especificada ante dos testigos adultos y competentes, solo obedece a los fines de cumplir con la ley judía, otorgando por ello la facultad a una autoridad rabínica competente para la toma de decisión acorde a la ley judía en caso que el paciente esté incapacitado para ello. Para el judaísmo, en términos objetivos, esta realidad donde el sujeto puede tener derecho a darse muerte prematura y un tercero a asistirlo para ello, obedece a lo que el Talmud llama una realidad invertida, cuando dice Pnei Ador que Pnei Akelev ve'aemet nehederet, es decir, donde la cara de la generación es como la cara del perro por la desvergüenza y la procacidad, y donde la verdad está ausente, cumpliéndose lo que también anticipó Jean-Jacques Rousseau, el padre del contrato social, bajo el cual vivimos actualmente, cuando advirtió que cuando la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal también se encontrará un derecho.
Muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas y hasta pronto.